Ah, ok. Bueno, hoy quería hablarle de un tema bastante importante, una situación que está pasando en todo el mundo, que es el virus de corona, y que teóricamente nosotros no sabemos por qué vino. Puse el tema de clase de por qué vino el virus de corona, y la verdad, no tengo la más remota idea, entonces nos podemos despedir, y que tengan muy buena noche. Pero como ya quedamos que íbamos a hablar del asunto del virus, aunque no tengo la más remota idea por qué pasó, y hay que ver por qué no tengo la más remota idea. ¿Por qué cualquiera que dice de que yo sé por qué vino tal virus y yo sé por qué pasó tal y tal cosa? ¿Por qué no está mintiendo? No está mintiendo, pero está semi mintiendo, está diciendo cosas que por ahí no son verdad. Es decir, está la mentira y están las cosas que por ahí no son mentiras, pero tampoco son verdad. Y que nadie tampoco lo autorizó a decir. El único que puede llegar a saber por qué pasa tal cosa, cualquier cosa, es el profeta. Es decir, el profeta puede ser un profeta para cosas particulares, puede ser un profeta para cosas generales, nacionales y mundiales. Por ejemplo, en el tomo de Megilá, en el Talmud, dicen de que hubo más o menos 1.200.000 profetas. 1.200.000 profetas. Pero si nosotros buscamos en toda la Biblia, vemos de que hay 53. Y entonces, ¿cómo viene el asunto? ¿Son 1.200.000 o 53? Nos dicen en el tomo de Megilá dos claves. Primera clave, de que Nebuá shenitzrecha ledorot nichteva. Es decir, la profecía que es necesaria para las próximas generaciones, entró en el código del Tanaj, entró en el códex, se canonizó en el Tanaj. Pero la profecía que no es para generaciones, sino es ad hoc, para ese momento, para ese lugar, para esa persona que preguntó, esa profecía no entró. Por ejemplo, el profeta Samuel juzgó al pueblo de Israel durante 30 años. Él juzgó y también profetizó. Imagino que todas las profecías de Samuel eran inmensas y muchísimas y muchísimas. Y con todo eso, en el Tanaj no aparecen demasiados capítulos de Samuel, de las profecías de Samuel. Son capítulos muy importantes, pero no demasiados en cantidad. ¿Por qué? Porque como dijimos, la clave es que en el Tanaj entraron las cosas que son eternas, cosas que son factibles para el futuro. Las cosas que va a resolver un problema particular en el momento, esas cosas no entraron en la Biblia. Esa primera, el por qué un profeta es el único que puede decir. Pero hay otra persona, hay otro que puede llegar hay otro clave de por qué el profeta es decir, hay otra clave de por qué una vez dice 1.200.000 profetas y otra vez dice 53. Porque hay profetas que son profetas particulares para cosas particulares. Es decir, en el tiempo en el cual, en el primer templo, en el cual, los jueces y el primer tiempo, en el cual la profecía era abundancia, estaba en todos lados, en ese tiempo, una persona quería saber algo. Por ejemplo, yo quería saber dónde perdí la llave del auto. ¿Qué hacemos? Busco, no encuentro. Puede ir un profeta. Si el profeta tiene una especie de profecía, que Dios le revela dónde está la llave de mi auto, me va a decir, y si no, no. Pero yo por lo menos tengo otra salida para intentar solucionar mis problemas. Es decir, la profecía era una profecía particular para mí, para que yo pueda encontrar la llave de mi auto. Por eso cuando Shaul, que es el primer rey, el segundo rey de Israel, el tercer rey de Israel, como sea, la gente por ejemplo piensa que es el primero, no es el primero. El primero fue Moshe, el segundo fue Yoshua, el tercero fue Shaul. Cuando Shaul se le perdieron las tres que se llama Atonot no, asnos, las tres asnas, se perdieron, no lo encontraba. Le dijeron, ¿por qué no le vas a preguntar al profeta?
Y él le pareció totalmente normal y a preguntar al profeta. ¿Por qué? Porque es algo, cuando yo pierdo algo, puedo buscar al profeta y decir al profeta, y el profeta me ayuda a mí. Es decir, el profeta me ayuda ¿cómo se dice? A solucionar un problema. Ahora, por eso, la gran mayoría, el 99,9999% de los profetas, eran profetas particulares que venían a solucionar cuestiones particulares y que aparte de las profecías, también de los profetas particulares y también de los profetas grandes, no todos los profetas pueden entrar en el Tanaj, no porque no entra, no porque se le acabó la tinta para escribir, sino porque no es necesario para las próximas generaciones. ¿Entendido? Quiere decir que cualquier persona, tanto sea rabino o no rabino, tanto tenga barba larga, sin barba, con barba, tanto sea santo, medio santo, un cuarto de santo, que diga hoy en día, yo sé por qué la corona vino y por qué la gente está muriendo en todos lados del mundo. ¿Y qué es lo que Dios quiso hacer? Al no ser profeta, está diciendo algo que primero no tiene ninguna factibilidad de que es cierto, de que pasó, de que así Dios lo reveló. Él puede deducir, y es lo que vamos a empezar a hacer juntos, de por qué pasó. Pero decir justo de que esto pasó por tal y tal cosa es casi una mentira. Es casi una mentira. Y hay que cuidarse de mentir. Especialmente mentir en nombre de Dios. Es decir, esto pasó por tal y tal cosa, ¿y por qué? ¿Quién te nombró a Dios como vocero, a vos como vocero de Dios? Si Dios hubiera querido que nosotros sepamos el por qué, nos revelaba, pero Dios no nos reveló. ¿Por qué no nos reveló? ¿Por qué no nos reveló? Porque no hay profecía. Ahora, se va a renovar la profecía, pero por ahora no hay profecía. Hay Ruach Kodesh, que es Espíritu Santo, hay distintos niveles, pero no es profecía, no es profecía. Con todo, al no saber, pero con todo como quedamos a hacer una clase, vamos a intentar hacer una especie de deducir juntos algunos detalles de que por ahí nos pueden llegar a iluminar es la situación en que estamos todos, que es la situación de la pandemia de la corona. No quiero entrar en distintas teorías de conspiración, de que los chinos inventaron el virus para arruinar la economía del mundo. No es porque no es verdad. Puede ser que sí era verdad. Espero que no. Espero que no. Pero no estoy seguro. Pero no quiero entrar en eso porque es conspiración, no tiene ningún sentido. No tengo ninguna prueba, yo no me ocupo de eso, no tengo cómo ocuparme. Pero lo que sí puedo llegar a decir es entender, primero, de que según las consecuencias de la pandemia, entender qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Empezamos de atrás. ¿Dónde empezó la epidemia de la corona? En China. Yo le dije hace una semana a un amigo, a un rabino amigo, dije, mira, hace mucho tiempo había muchísimos reinos o gobiernos de perversión. En cada generación hay un gobierno de perversión o varios gobiernos de perversión. ¿Por qué los llamamos de perversión? Porque son gobiernos que lo que quieren hacer es olvidarse de Dios y olvidar a Dios. Y sus acciones son acciones que están en contra de la presencia divina en este mundo. Por ejemplo, Hitler, por ejemplo, demás. Hoy en día, la única potencia que se la puede denominar como gobierno de perversión, no porque son malos, sino porque se olvidan de Dios y quieren olvidarse de Dios y hacen lo posible para olvidarse de Dios. Y educan al pueblo gobernado por él para olvidarse de Dios. El último que quedó es China. Es decir, después de caer todos los países comunistas, en el cual iban según la teoría de Marx, que la religión es el opio de los pueblos,
Entonces, el único que quedó como gran país, grandísimo país, potencia económica y militar, es China. Es decir, China es una especie, hoy en día se lo puede nombrar, una especie de gobierno que de manera sistemática no tiene nombre de Dios. Traten de fijarse en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa. Todos los países, también los países laicos, no son países que están borrando en la presencia divina. Puede ser más laicos, más religiosos, más... Hay religiosos en cada país. En China no. En China son 70 años de educación de cómo olvidarme de Dios. Es decir, por cuestiones diplomáticas y demás, no cierran todas las sinagogas o lo que pueden cerrar, pero lo que pueden salir en contra de Dios lo van a hacer. Salen en contra de Dios con musulmanes y también con demás. Con los judíos no, porque tienen, no quieren poner orgullosos a Estados Unidos y quieren seguir haciendo dinero. Pero como teoría de gobierno, es una teoría de gobierno no a divina, antidivina. Porque al decir cada niño chino se educa en las escuelas de China, en las escuelas de China, lo que te dicen en todas las escuelas es que Dios no existe. Dios no existe. Como en Rusia y demás países. Así era. Entonces, primero, la pandemia empezó en China, pero China es, como dijo, el último gran gobierno, gran potencia, gran país que hace lo posible para olvidarse de Dios y olvidarse de la presencia divina. Es bastante problemático el asunto, pero así es, así es. Entonces, ¿tiene alguna pregunta por ahora? No, ninguna. ¿Ninguna? Ok. Seguimos. Entonces, China tiene otros problemas. ¿Qué otros problemas tiene China? Aparte de la antirreligión o antipresencia divina. ¿Por qué digo que es un gobierno perverso? No nada más por su antipresencia divina, sino porque China hace lo que le da la gana. Y por ejemplo, ellos persiguen a cualquier persona que ellos piensan que puede llegar en el futuro o en el presente por una imaginación totalmente errónea de ellos, a amenazar el gobierno. Entonces ellos, por ejemplo, hay una especie de meditación que se llama Falun Gong. Es una especie de meditación china que fue surgida hace más o menos unos 80 años, creo, que ellos se ocupan de meditación. Hay más o menos unos 10 o 15 millones de personas que practican esa especie de meditación. Son meditación y ejercicios de gimnasia, además, y demás y demás. Son gente que ellos usan la meditación y ellos dicen que le hace bien y le hace ser más buena persona y más alegre y demás. Y lo que hace China desde hace más o menos 15, 20 años, eso se le ocurrió a la cabeza de que esa teoría filosófica y demás tiene que ver con mística, tiene que ver con... Ello puede amenazar la estabilidad del gobierno comunista. Ellos decidieron perseguir a todos los que practican ese tipo de pensamiento y prácticas y demás. No son prácticas religiosas, pero son prácticas que están muy cerca de la parte religiosa y ellos salieron en contra, pero no salieron en contra de manera, vamos a escribir un libro para decir que están totalmente erróneos y equivocados. No, los persiguen. Y no nada más los persiguen. Hoy, cuando yo estoy hablando con ustedes, hay más o menos 1.000.000, sí, 1.000.000 de personas presas en China, que ¿cuál fue la gran culpa de ellos?
¿Qué? ¿No escuché? La gran culpa de ellos es que practicó esa práctica nada más. 1 millón de personas presas. Ahora, si las ponen presas, está muy mal. Está muy mal. Pero ellos hacen algo peor todavía. Mucho peor. Ustedes saben de que hay, gracias a Dios y la inteligencia, lo que dio la inteligencia humana para poder desarrollar eso, hay trasplantes de miembros. Muchísimos trasplantes de miembros. Ustedes saben que hasta hace 10 años, China era la más grande, el mercado más grande de miembros en el mundo. Cualquier miembro que cualquier persona necesita, corazón, hígado, lo que sea, pulmón, lo que sea, retina, hay una especie, para que entiendan cómo es el asunto. Una persona necesita un miembro, entonces donde él vive, el seguro médico y demás, y como el Estado, entra una especie de pool mundial, que es por computadora, en el cual dice, necesito un corazón de tal y tal sangre, tal y tal diámetro, tal y tal edad, tal y tal esto, tal y tal otro. De manera muy curiosa, siempre los chinos adelantaban a todos. Siempre los chinos tenían el miembro y lo vendían. Eso empezó a la gente a pensar, ¿cómo hacen para tener siempre miembros que se necesitan? ¿Cómo puede ser? Y así se descubrió por una persona que se escapó de China y lo contó y después se probó de que China tiene todos los miembros de manera muy simple, porque del 1 millón de personas que están presas en China por el asunto de la práctica de Franco, todos tienen pena de muerte, pero pena de muerte no hecha. Se les determina que tienen pena de muerte, no hicieron nada a nadie, no mataron a nadie, pero no importa. Se consideran como enemigos de la paz social, gran paz social del comunismo, la verdad, muy emocionante. Les dan pena de muerte, los dejan en la cárcel, pero antes de ponerlo en la cárcel, le revisan todos los miembros, hacen ultrasound y demás para revisar cada miembro. En el momento en el cual sale una computadora en el cual dice de que necesita un riñón, buscan de todos los presos, es muy fácil buscar con la computadora. Chin Kin Pung, de la cárcel de Chong Kong Kang, tiene este riñón. ¿Qué hacemos? Le sacamos el riñón y lo mandamos por avión. Y llegan unas horas y el enfermo recibe su riñón. Si recibe un riñón, bueno. El asunto es que de repente necesita un corazón. Entonces, ¿qué se hace? Se le saca el corazón, se lo deja vivo a la persona a través de que se le pone una especie de máquina que suplanta el corazón. Y se trata de vender más barato el pulmón o lo que sea para poder sacárselo de encima, porque igual la persona se va a morir en unos días. Entonces, se le oferta. El que se lleva el riñón, el corazón, puede llevar el pulmón a la mitad de precio. Y demás, ofertas. El mercado mundial de miembros. ¿Que quiénes son? Esos presos. En China. ¿Cuándo se descubrió eso? Hace más o menos 12 años, creo. Algo así. En Israel se hizo una especie la gente no podía creerlo. ¿Por qué? No, primero, la gente no podía creer de que en este siglo, después de las aberraciones que pasaron, que pasó la humanidad, se siguen haciendo estas aberraciones, es increíble. ¿Y qué pasa? No sé si ustedes saben, en Israel el seguro médico es gratuito. Es decir, cada persona tiene una especie de seguro médico por el solo hecho de vivir acá y paga una especie de suma mensual muy barata, depende de lo que gane, ¿no? Es un porcentaje, un 5% del sueldo, y recibe el seguro médico total. Hay varios niveles, pero como sea, es un seguro médico, el básico es muy bueno. También en el básico uno puede llegar a recibir trasplantes. Quiere decir que cualquier persona que necesite un trasplante, si está autorizado, los médicos y demás, esto es una procedura, pero al final aceptan. Entonces el seguro médico paga, y como Israel es un país, al tener mucha gente que paga,
porque no es un seguro médico particular de una persona en Estados Unidos, que el seguro hace cualquier cosa para no pagar. Acá ya está hecho, se va a pagar, se va a pagar. Entonces Israel empezó a comprar muchísimos miembros. Y de casualidad salió de que muchos vinieron de China. Y entonces cuando explotó este asunto de que se empezó a dudar de que esos miembros vinieron por muerte, por asesinato de gente. Entonces empezaron a haber manifestaciones frente a la embajada de China en Tel Aviv. Yo mismo participé en una de esas manifestaciones. Por supuesto que a los chinos les importa un reverendísimo pepino que hagan una manifestación en frente de la embajada. No les importa nada. Nunca les importó nada. Pero no importa. Por eso el hecho de que nosotros, como judíos, nos sentimos obligados a quejarnos y a hacer lo que sea para terminar con ese asesinato. Después se hizo una especie de reuniones con muchos rabinos muy importantes, los rabinos más importantes de esa generación, y decidieron todos los rabinos de prohibir, escuchen bien, prohibir a cualquier judío de recibir un miembro de China, aunque se muera. Es decir, una persona está por morir, piden un miembro urgente y de repente sale un miembro de China. Le dijeron a los seguros médicos que no pueden comprar de China. Ningún miembro. Los seguros médicos aceptaron no comprar más de China porque entendieron que también la expresión lo que se llama de la gente religiosa. Dejaron de comprar de China. Y los chinos siguen haciéndolo, ¿eh? No se preocupen. Lo siguen haciendo, nos preguntan. Pero por lo menos sentimos de que como judíos en la tierra de Israel, el Estado de Israel no puede ser cómplice del asesinato. También del mal juicio, porque en esa persona no hicieron nada, no mataron a nadie, no robaron, no hicieron nada. Pero eso es otro drama. Pero el asunto de matar a las personas, ponerlo en stand-by, con una pena de muerte ahí colgada y estamos esperando que salga un miembro y te matamos. Y cuando te matamos de a poco. Primero te mandemos un riñón. Después te recibí un poco del hígado. Después, la retina de los ojos, track, te quedas ciego. Después me empezaba a vender, tipo lo empiezan a filatear, ¿no? Como un matambre, lo van cortando, van vendiendo, ¿no? Se sintió acá como una especie de conmoción tal que el Estado de Israel, los servicios médicos, que son los servicios médicos que están todos bajo tutoría estatal, decidieron de no comprar más de Chile y que se mueran todos. No importa. Que se mueran enfermos, pero no se compra de China. Ahora, ¿qué pasa? ¿Ustedes escucharon alguna vez de esa costumbre china, de esa forma de vender miembros de China? ¿Lo escucharon alguna vez? No, ¿Lo escucharon o no? No, ¿Alguno escuchó? Nadie. Ok. sí, se escuchó, Sí, he escuchado. Rap. ¿Quién? Mario, Ok. Pero ves que la mayoría de la gente no tiene la más remota idea. Y es algo bastante veterano, ¿eh? Son 12 años ya pasó. Y con todo eso, la gente no tiene la menor idea de que esa barbaridad, esa cosa tan no antimoral, pasa hoy en día. Entonces, ¿qué pasa? Dios, no sé por qué Dios nos trajo la pandemia y no sé por qué el corona y no sé por qué en China. Pero puedo llegar a decirte que si yo soy Dios, o si Dios me preguntaría, si Dios me preguntaría, le diría a Dios de que, bueno, ¿sabes qué? El que más se merece recibir esta porquería son los chinos. Otra vez, no quiero que nadie se muera, no quiero que nadie sufra, no quiero que el pueblo chino sufra, porque el pueblo chino no es que quiere hacer eso, es el gobierno. Pero la verdad, como dijimos, en la escala de gobiernos antipresencia divina, anti todo y antimoralidad, y eso es lo que vamos a explicar ahora, porque es una cosa moral, es ética y moral, es una barbaridad, es una aberración total.
En la cúspide y bien lejos del segundo están los chinos. Pienso que no hay pueblo tan perverso en eso como los chinos. No existe. Hay pueblos que se la pasan emborrachando, hay pueblos que se la pasan robando, hay pueblos que se la pasan, está bien, pero eso está mal, pero hay pueblos que se la pasan asesinando a gente inocente y aprovechando eso. Más todavía, más todavía. ¿Quieren otra aberración china? Ok. China mata por penas de muerte, aparte de los Falcón, por cualquier estupidez uno puede recibir una pena de muerte. ¿Saben que si una persona tiene pena de muerte por desestabilizar el sistema comunista o así, todas esas acusaciones estúpidas que los comunistas acostumbraban a hacer en la época de Stalin y demás? ¿Saben cuando matan a la persona, qué hacen? Lo matan con un disparo. Le sacan la bala del cráneo, le mandan la bala a la familia para decir, con esta bala matamos a tu padre. Con esta bala matamos a tu hermano. Pero todavía no se terminó esto. Le mandan también ¿cómo se dice? Un papel en el cual la familia, escuchen bien, porque es algo que no se puede creer, la familia tiene que ir al correo a pagar no sé cuántos centavos, que es lo que sale la bala. Es decir, una persona puede recibir un sobre del Estado, la bala con que mataron al padre, y después tiene que ir al correo a pagar los gastos que tuvo el Estado para matarlo. ¿Qué es esa bala? China. Hoy, no hace 1000 años. Hoy. Increíble. Si lo cuento la gente no me cree, pero es así. Es así. Es totalmente increíble. ¿Qué tiene la culpa el pueblo chino? Y de cierta manera sí tiene culpa el pueblo chino. Porque el pueblo chino puede hacer algo. Tiene miedo, seguro. Y los chinos pasaron mal. La gente se piensa de que Hitler fue el peor asesino de la historia. No, no, no. Hitler no. Hitler mató entre todos, con rusos y polacos y judíos y demás, no en guerra, estamos hablando de muerte de persecuciones y hambrunas y demás, más o menos 16 millones de personas. Pero no fue el peor. Stalin mató 31 millones de personas, de su pueblo, made in Rusia. Pero Stalin no era el peor. ¿Saben quién fue el peor? ¿Quién fue el peor? Mao. Mao Zedong. Lenin. No, Lenin no mató a casi nadie. Para mí sí fue Hitler. No, Hitler mató a 16. Porque 16. Él empezó la guerra, pero la guerra se muere porque la gente se muere en la guerra, pero no por él. Él no mató. Él mandó a matar a 6 millones de judíos, 2 millones de gitanos y demás, y demás, y demás, y demás, y hambrunas en Rusia terribles. por eso es peor que cualquier otra cosa. Mató al pueblo de Dios. Está bien, es otro Por eso mismo matar cantidad de gente. Hitler mató 16 millones de personas, Stalin mató a 31, y Mao Zedong mató ¿cuánto? ¿Cuánto? 40. Den una cifra. Tal vez 30 millones. No sé, porque como son. No, mucha 30 fue población. Stalin. 30 fue el segundo. Bueno. 60. 64. Casi, ¿eh? 64 millones de personas. De su pueblo. Increíble. Loco de la guerra. Entonces, entiendo a los chinos de que no quieren salir contra algún comunista porque por ahí les sale la chinesa y nos manda a matar a todos. Pero con todo eso, el pueblo de China tiene que hacer algo. Hay aberraciones totales ahí, como expliqué antes, y hay otras muchas más, pero no quiero entrar en todas. Queda mal un poco hablar tan mal de los chinos. Pero esas inmoralidades se pagan.
Pienso de que de cierta manera de ahí salió la pandemia. No quiero decir, porque no quiero decir por qué sí, porque Dios no se me reveló. Tengo barba larga, yo qué sé, pero no, Dios no se me reveló todavía, no me dijo. Pero deduciendo, digo, bueno, trato de pensar. Empezó de China. ¿Por qué empezó de China? Porque son una porquería. Son lo peor que hay, más o menos. Son gente muy buena, ¿eh? Sí, ¿cómo se dice? Tranquila, gente que sonríe, gente nos ve con cara de asesinos. No. Y la gran mayoría son gente muy buena. Pero el gobierno es lo peor que hay. Lo peor que hay. ¿Cómo explicamos? Ahora, ¿qué pasa? Pero eso llegó a todos lados del mundo. Entonces, eso puede explicar por qué salió de China, pero por qué se expandió. Puede ser por dos cosas. Primero, vamos a deducirlos. Por ahí porque todo el mundo no hizo lo que se debería hacer, que es, mi querido tío, me tengo que levantar. Por ahí porque los demás países no hicieron lo que deberían hacer, que es salir en contra de esa aberración. Y nadie lo hizo. Y también en Israel no se hizo demasiado. Yo estuve en la manifestación, ¿cuánto había? 200 personas. Está bien, después se anularon las implantaciones de China. Ok, pero todavía no era gran cosa. Se podía hacer mucho más. Y la gente se hizo el que no veía porque se compra muchas cosas de China y la venden muy barato y ayudan al comercio y ayudan a la industria. Entonces, ¿para qué hace falta pelearse con gente tan así? Seguimos ganando dinero. Entonces, ¿qué pasa? Esa empezó de China por como explicamos por qué, y después siguió por todo el mundo, pero hay que tener otra cosa. El Rambam Maimónides, en el libro en la enciclopedia alágica más grande de la historia, que se llama Mishneh Torah, están las leyes de la Teshuvah. Y ella explica ahí de que cualquier persona es una persona que está totalmente equilibrada entre las cosas buenas de él y las cosas malas de él. Y después dice así, no nada más las personas, sino los pueblos. Los pueblos también están equilibrados entre buenas acciones y malas acciones. Y cuando Dios juzga a los pueblos, también juzga las malas acciones y las buenas acciones. El pueblo que tiene más malas acciones que buenas, se termina. Va a tener que pagar. Como una persona que tiene malas acciones y va a tener que pagar. No sé si va a desaparecer, pero sí va a sufrir. Y por ahí Dios nos está demostrando, no sé, no hablé con Dios, te digo otra vez, no hablé con Dios, no hay profecía. Con todo ese prólogo, con todo uno tiene que pensar, si Dios nos mandó esto es porque por ahí quiere que pase algo. Pero primero hay que pensar, ¿por qué Dios quiere que pase algo? ¿Por qué no puedo llegar a decir de que es una cosa normal, de que hay una epidemia, hay un virus, hay una mutación, y llegaron acá? Y bueno, ¿por qué no digo eso? Porque el mismo Maimónides nos dice de que cuando le pasa a una persona algo grave, y si pasa al mundo algo grave, decir que es así pasó porque pasó es una crueldad. ¿Por qué es una crueldad? Porque no quiero entrar en ese tema porque es muy grande de que cuál es el lugar de la naturaleza y cuál es el lugar de Dios en la naturaleza. Pero hay que tener sentimientos. La naturaleza es algo totalmente natural, en el cual no hay ningún sentimiento. No puede haber ningún sentimiento. La naturaleza es cruel. La naturaleza es inmoral también. Es natural. ¿Qué es moral de que en el desierto de Saragati, en África, cuando tienen familias los nus, ¿cómo se dice? Los bueyes, ¿cómo se llaman? No sé cómo se llaman ahí. Ni bien sale el niño, es totalmente, nadie lo puede defender, viene el león y se lo come. ¿Qué vida tuvo? Es una inmoralidad. No es una inmoralidad, es la naturaleza. ¿Entendido? Uno tiene que buscar naturaleza, no existe. La naturaleza no es una cosa que tiene que ver con la moralidad. Por eso, uno de los más grandes filósofos de judaísmo, que está totalmente erróneo, pero no importa, no totalmente erróneo, pero se equivocó en varias cosas,
Spinoza, dijo de que la moralidad es un invento que inventaron la gente inteligente para el populacho, para la gente que no sabe. ¿Para qué? Para poder dominarlos. Y hay que seguir, hay que decir moral, pero la gente que es inteligente sabe de que no existe moralidad. ¿Por qué dijo eso? Porque él pensaba de que Dios es la naturaleza. Entonces, al Dios es la naturaleza y la naturaleza no es moral, entonces también Dios tampoco es moral. No existe la moralidad. Pero como nosotros pensamos de que sí existe la moralidad, entonces dijo el Rambam de que pensar de que pasa una cosa tan grande, tan desastrosa, y pasó porque se equivocó, no sé, una especie de mutación del virus, y Dios no está metido en eso, o alguien no está metido en eso, es una crueldad, porque dice de que yo estoy al mano de qué, doy mi vida a qué, a una especie de suerte que sigo viviendo. No, tiene que haber algo que hacen caminar. Pueden caminar para las cámaras de gas, ¿eh? Él no me debe nada. Pero hay algo que me encamina, algo que está. Los procesos pasan, y especialmente los procesos mundiales, pasan porque alguien los encamina, alguien mueve algo. Alguien mueve algo. Entonces, al decir de que cada pueblo tiene que pensar en cuál fue su error. No nada más con China. ¿Cuál fue su error en sí mismo? ¿Por qué Dios le mandó eso? Y no hace falta decir, yo sé por qué llegó a Argentina, y yo sé por qué llegó a Brasil, yo sé por qué llegó a Francia, y yo sé por qué llegó a Italia. No. Uno tiene que saber por qué llegó a él, a su pueblo, a su país. Él no tiene que ocuparse de hacer mea culpa y andar golpeando el pecho de algún otro. No, golpea su pecho. Piensa en que usted y su pueblo, su sociedad está mal. Para entender qué es lo que está mal, voy a explicar algo muy importante, que es una cosa básica en el judaísmo que la gente no se da cuenta. Es decir, mucha gente no lo sabe. Cuando una persona particular peca en el judaísmo, recibe su castigo. Puede ser un castigo físico, puede ser un castigo y demás. Pero, es decir, los castigos casi no son hechos al final, porque son tantos los detalles que hay que cumplir que por ahí no se hacen, pero de manera teórica hay castigos. Sin embargo, cuando una persona se comporta de manera no moral, por ejemplo, se la pasa difamando y hablando blasfemias de otro, se la pasa contando malas lenguas al otro, se la pasa discutiendo, se la pasa haciendo, ¿cómo se dice? Peleas entre gente, contando malas lenguas, ¿sabes qué te dijo este dijo el otro? Y se pelean. Él se la pasa él está contentísimo de que la gente se siga peleando. De eso vive. Ahora, las personas que hacen eso, según la halajá, están transgrediendo la voluntad de Dios. Es una halajá, es uno de los preceptos de la Torá, no hablar malas lenguas. Pero con todo y eso, cuando una persona lo hace, no recibe ningún castigo. Ningún castigo. Sin embargo, al revés, pueblos que lo hacen, escuchen bien, pueblos que lo hacen, reciben castigos. En el Talmud de Yerushalmi, en el tomo de Peá, creo, en la primera página del Talmud, de ese tomo, dicen nuestros sabios de que en la época de David ganó muchas batallas, pero también perdió algunas. Y sin embargo, Ahab, y David era un rey santo, tuvo sus errores, tuvo sus pecados, pero hizo teshuvá, volvió al nombre de Dios y demás, y demás, y demás. Con todo eso perdieron algunas otras batallas, sí. Sin embargo, uno de los reyes más perversos de Israel, que se llamaba Ahab, siempre que salía ganaba, menos la última batalla que ahí murió. Le dijo que iba a caer. Pero siempre ganaba. Siempre ganaba. Entonces dice en el tomo como dije, en el Talmud de Yerushalmi, Talmud de Jerusalén, tomo de Peá, la primera página,
Dicen, ¿por qué David de vez en cuando perdía y Ahab nunca perdió? Entonces se dice así, en el tiempo de David, David por ahí era un santo. Se equivocó acá, pecó acá, de manera general era una persona santa. Pero el pueblo se la pasaba hablando pestes. Se la pasaba delatando a gente. Sin embargo, en la época de Ahab, el rey era un degenerado que no se podía creer. Un idólatra, que hasta tanto que está escrito que en el Tanaj, en la Biblia, cuando quiere decir que una persona fue malvada, dice, no, cuando quiere decir de que Ahab era un malvado, dice así, Raklo allá que Ahab sherit maker la azot Rab en Hashem. No hubo como Ahab, tuvo como Leitmaker se puede traducir, ¿cómo se puede traducir Leitmaker? No sé qué se droga, que está, ¿cómo se puede traducir? Leitmaker. Que está totalmente haciendo lo que pueda para poder llegar a hacer idolatría al pueblo de Israel. Todo lo que pudo hacer lo hizo para hacer idolatría al pueblo de Israel. Y con todo y eso, dicen en el Yerushalmi de que Ahab nunca perdió. ¿Por qué? Porque la gente se cuidaba de no hablar de más. La gente no blasfemaba, no delataba a nadie y demás. El pueblo hacía los peores pecados. Hacía idolatría, que es el peor pecado. ¿No pregunta? ¿No escucho? שהיא דוגמנית ישראלית, היא נולדה בווייטנאם, הומצאה וגדלה כאן מגיל 3 חודשים, אבל לאחרונה היא פתאום מרגישה קצת לא שייכת. כדאי שתשמעו מה יש לה להגיד לכם. לא שומע כלום. חוף האפטור אל חוף הים של תל אביב, שממול מחליף השם הוא לי עתאי, אבל גם אברהמי. לי עתאי אברהמי, ישראלית בדיוק כמוכם. ¿Quién está con la radio prendida? Porque no escucho nada. Bájala. Bueno, seguimos. Entonces, como dijimos, la persona particular paga por los pecados que no tienen nada que ver con moralidad. Por ejemplo, paga por idolatría, paga tiene sus castigos por no cumplir Shabbat, tiene sus castigos por relaciones sexuales prohibidas y demás y demás. Pero por pecados morales, la persona particular no paga. Pero sin embargo, en pueblos es justo al revés. Por pecados de idolatría, que son pecados grandísimos, el peor pecado que existe en toda la Biblia. En toda la ley judía, el peor pecado es idolatría. Por eso el pueblo no paga. ¿Por qué paga el pueblo? Únicamente por pecados inmorales. Piénsenlo bien. Todos los desastres que hubo en pueblos fue por pecados inmorales, que tienen que ver con moralidad. Todos los profetas que hubo en el primer templo estaban en épocas que por ahí había mucha idolatría. Y demás, y demás, y demás. Pero la mayoría de las profecías, ¿de qué hablan? Hablan de usurpación social, usurpación económica, usurpación social, robo, inmoralidad, blasfema, hablar mal de la gente. De eso hablan. ¿Por qué hablan de eso? Porque los pueblos reciben su castigo por eso, no por la idolatría. Es decir, están los pecados con Dios, están los pecados con el prójimo. Dios nunca castiga a pueblos, no a personas, a pueblos, por pecados contra Él. Nunca. Van a adelantar, van a dejar de pecar, o se mueren solos. Pero Dios siempre castiga por pecados sociales, por pecados de inmoralidad. Siempre. Cuando el profeta el profeta Yoná recibió la profecía de irse a la ciudad de Nínive y profetizar que en 40 días la ciudad se va
a destruir, en lo que hay ahí, en lo que sea, como sea. Pero al final llegó. Y cuando llegó, habló con el rey, le dijo, dentro de 40 días la ciudad de Nínive va a desaparecer. ¿Qué es lo que hizo el rey? Inmediatamente dijo que hay que hacer ayuno y hay que pedirle a Dios, y cada persona tiene que retornar y reflexionar por los pecados que hizo con sus manos, por el robo que hizo uno con los otros. Es decir, cuando Nínive iba a ser destruida, no iba a ser destruida porque son idólatras. ¿Por qué no? Porque todo el mundo es idólatra. No Nínive, todo el mundo. Nínive iba a ser destruida porque se portaban de manera inmoral. Lo mismo Sdom. Sdom, Amorá, todos esos pueblos que fueron, todas ciudades que fueron, desaparecieron en la época de Abraham vino. Cuando Abraham discute con Dios y le dice, mira, Dios, por ahí hay 50 justos, por ahí 45, por ahí 40, por ahí, hasta llegan a 10, al final ni 10 había. ¿Qué es lo que dice Abraham cuando dice, por ahí hay 50 justos? 50 personas que adoran a Dios, y rezan a Dios y cumplen con sus preceptos de Noé y demás y demás. No. 50 personas morales. No está pidiendo no idolatría, porque todos los canaanitas eran idolatría. Hacían idolatría. Él sabía que Sdom y Amorá, el problema de ellos era que no daban nada a nadie. No hacían el bien a nadie, únicamente ellos mismos. El tomo de Sanay explica muchísimas cosas que hacían los de Sdom, que son demasiado, de cierta manera también parecidas a lo que hacen los chinos. El tomo de Sanay dice que cuando también se descartaba pena de muerte por cualquier cosa. Y cuando mataban a la persona, le cortaban la cabeza y sería sangre, ¿no? Y sería sangre, entonces el que estaba con la espada, que le cortó la cabeza, se manchaba. Entonces la familia, escuchen bien, la familia del finado tenía que pagar ¿cómo se dice? La limpieza, no había limpieza, como la limpieza de mojado, la limpieza de la ropa del tipo que le cortó la cabeza al padre. Parecido a los chinos con la bala. Bastante parecido. Entonces vemos de que, como dijimos, faltas inmorales son lo que Dios está buscando. Dios no quiere, Dios le importa un pepino si nosotros le rezamos o no le rezamos. En serio. Dios, el rezo es para la persona. La buena comportación es para la persona misma. Pero lo esencial, especialmente en estas épocas como esto, es reconciliarse con el prójimo. Reflexionar qué es lo que Dios quiere conmigo. No puede ser que las cosas pasen así sin que yo reflexione qué es lo que pasa. Y al reflexionar tengo que entender de que lo esencial es mi parte con el prójimo. Mi parte con Dios me voy a arreglar. Dios mismo dijo que se va a arreglar. Pero Dios no puede perdonar el pecado con el prójimo. Porque el pecado con el prójimo arruina la sociedad. Uno de los más grandes comentaristas de hace 120 años, Rabbi Meir Simcha, de la ciudad de Dvinsk, escribió uno de los libros llamado Meshech Chochmah, que es una especie de libro de explicaciones a la Torá, y él explica ahí específicamente lo que dije ahora, del asunto de las cosas inmorales en sociedad y las cosas inmorales en el ser humano particular. Entonces dice de que, por ejemplo, el primer templo fue ¿cómo se dice? Fue destruido por los 3 peores pecados de toda la Biblia, que son idolatría, que son relaciones sexuales prohibidas y son asesinatos. ¿Pero cuánto tiempo estuvimos en exilio? 52 años. Desde la destrucción del templo hasta que volvimos, son 52 años justo. No 70. 70 es de la profecía. La profecía fue 18 años antes de la destrucción del templo. Pero el segundo templo, él me dice, pero en el segundo tiempo, en la época del segundo templo, la gente no era idólatra, no había demasiados asesinatos, y no se sabe que tuvieron relaciones sexuales prohibidas de manera grandísima, muchísima gente. Y con todo y eso fue destruido.
¿Y por qué fue destruido? Está escrito en el tomo de Yoma, en la página 9. Por odio mutuo. Odio mutuo. Odio a otra gente. Hablar mal a otra gente. Son cosas inmorales. Entonces dice el rabino ese, vemos de que 52 años estuvimos en exilio por los peores pecados. Y estamos 2000 años en exilio, ¿por qué? Por pecados que por ahí. Y habla mal del otro, ¿y qué pasa? Y lo odio, no. La verdad, no tengo nada que ver con él y por mí que se muera. Por mí que se muera. 2000 años de exilio. Es decir, ven la cantidad, la cantidad y la calidad y lo terrible del exilio por pecados inmorales, no por pecados con Dios. En la época del segundo tiempo casi la gente no pecaba con Dios. Una especie de increíble, no creían en Dios. Y con todo eso, Dios nos pegó una patada, destruyó el templo y nos sacó afuera para que recapacitemos y para que arreglar los problemas esenciales que por lo cual salimos al exilio, que son los problemas inmorales. Que Dios nos dé fuerza y podamos cada uno recapacitar. Estamos cada uno en su casa, casi ni salimos. Entonces, recapacitar, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Dios quiere por ahí que nosotros recapacitemos cuál es nuestra relación con nuestra familia. Estamos mucho tiempo juntos. Trato bien a mi mujer. Trato bien a mis hijos. Trato bien a mis nietos, tengo nietos. Trato bien es decir, me comporto bien con el vecino. Me comporto bien con la gente que me rodea. Y por ahí, si empezamos a recapacitar, empezamos a arreglar todos esos dramas, por ahí vale la pena. La epidemia vale la pena. Porque por ahí va a ser un mundo un poco mejor. También en China. También nosotros. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola, Ram Shalem, ¿cómo estás? Bien, pero gracias a Dios. Mi pregunta es, bueno, que me levanto pensando es, con respecto a lo que dijo, que todos tenemos que hacer introspección y todo eso, estaba pensando que tal vez nosotros somos testigos en esta época de muchas cosas y no podemos, digamos, participar, o sea, nuestro voto no cuenta. Por ejemplo, hay ¿Por qué mucha no cuenta? inmoralidad, porque hay mucha inmoralidad y nosotros no podemos trabar eso, no podemos decir que estamos en No. contra de la Señora, ley muy y de simple. esas cosas. Usted se ocupa de su inmoralidad. ¿Ok? Claro, pero tenemos que Usted, aceptar, tenemos que No empiece a aceptar arreglar leer el esas mundo. cosas. Arregle su vida. Arregle la vida de las personas que usted puede, ¿cómo se dice? Influenciar. No arregle el mundo. Hay mucha gente que se la pasa arreglando el mundo y su vida es un desastre. Arregle su mundo, su Eso está bien, pero digamos, si uno no es testigo ni forma parte de esos grupos, ¿no? Aunque son ahora mayoría. ¿Quién? ¿Por qué no? Y uno Y tiene porque que todos hacer lo somos posible de que un sean equipo. le explico. Hay una diferencia entre no poder hacer y de manera práctica, es decir, porque si yo le escribo una carta al presidente de China, no es el presidente, es el director general del Partido Comunista Chino, y le digo, señor chino, usted tiene que liberar a toda la gente de Falcón, usted tiene que dejar de matar a gente por nada, usted tiene que dejar de comerciar con miembros humanos. Pienso que el chino, aunque le traduzcan en chino, Claro, yo entiendo lo que... no me va a dar nada. Pero sí, puedo llegar a decir de que sí, como hicimos en Israel, una manifestación frente de la embajada china. Sí, no ahora no se puede hacer nada. Pero sí, recibir de que, bueno, cuando se pasa esta ola, pasa este drama, hay que entender de que algo pasa. Sin hablar ahora de cosas, de planes, de que por ahí los chinos hicieron a propósito, no quiero entrar en eso. Claro, Eso es peor todavía. Yo sé que no. Si lo hicieron, hay que pensar matarlos así a todos. sería terrible. Claro. Pero La muerte uno tiene que entender de que las opciones de uno, hay cosas que uno no puede cambiar, pero tampoco tiene que aceptarlas. Hay muchas cosas que yo no puedo cambiar, pero puedo cambiar algo, mover algo, lo chico. No puedo terminar con la pobreza mundial, no puedo. Pero puedo ayudar a mi vecino que está en una mala situación, puedo. No puedo ayudarlo demasiado, no puedo. Pero puedo ayudarlo un poco, sí. Tengo que sentir una especie de sentimiento de no lástima, no rezar por él,
Dios no quiere que recemos por los pobres. No quiere. Y Dios no quiere que haya pobres. No quiero decir, pero Jesús dijo, bienaventurados sean los pobres, que de ellos van a ser el reino del cielo. No sé si los pobres reciben el reino del cielo, ¿ok? No sé. Ojalá que todos lo recibamos. Pero no me ocupo de eso. Me ocupo ahora de ayudar a mi vecino a hacer algo con su vida. Por ahí necesita un buen consejo, no necesita dinero. Un buen consejo de qué es lo que hacer en su vida. ¿Ok? Gracias, Rab, Está bien, muchas gracias. Bueno, yo me despido de ustedes. Si Dios quiere, como vamos a estar encerrados bastantes días, entonces yo el domingo a las 10 de la noche voy a dar una clase especial sobre Pesaj. Como estamos encerrados y cada uno está en su casa, por ahí, ¿qué es la significación de Pesaj para el mundo? Para judíos, para no judíos, para los que de Egipto. Rab, yo tengo una pregunta. Sí. La pregunta es la siguiente. Según lo que entendí de la clase... No, espera un segundo, hay una pregunta que recién vi, que rezar para los enfermos sí es bueno. ¿Seguro? ¿Seguro que bueno? Yo siempre me la paso, todos los días rezo por enfermos. Los enfermos de mi pueblo, los enfermos de todo el mundo, ¿seguro? Ni hablar. No digo no rezar, pero no decir todo lo que hago es un rezo. Usted tiene un problema, yo voy a rezar por usted. No. Usted tiene un problema, yo lo ayudo. Después rezo. No, el rezo no está en vez de hacer algo rezo. No, hagan y después reza. O antes. Sí, ¿qué quería preguntar? Luis Arturo García de Cuernavaca, Morelos, México. Sí. ¿Dónde podemos encontrar una guía, pues, de verdad acerca de las acciones morales? Porque hay mucha subjetividad en esto de las guías morales por el cristianismo, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería una buena guía para nosotros que no somos del pueblo de Israel para enfocarnos en esas acciones? Nosotros estamos traduciendo lo que se llama el libro, el código halágico para gente no judía, como Shulchan Aruch para la gente no ajida. Ya está traducido al inglés, está en hebreo, está traducido al inglés, se termina, lo estamos traduciendo al español y en varios idiomas más. Y ahí va a ser significado. Pero primero hay que entender de que moralidad, usted sabe como ser humano qué es cosa moral. Usted sabe cuando usted hace una cosa no moral, la sabe sin que yo le diga. Es decir, uno tiene una especie de sentimiento de qué es lo moral y qué es no moral. Hay que entender de qué cosas que son éticas según las épocas. ¿Entendido? Por ejemplo, la esclavitud. Es algo que en su tiempo era una cosa que no era no ética. Y hoy en día es totalmente una aberración. Pero ustedes se piensan que no hay esclavos. Sí, hay. No hay esclavos hoy en día. Millones. Millones. En África, en países árabes. Hay. Por eso hay cosas que hay que entender, de que hay cosas que según el tiempo y en el lugar. ¿Alguna otra pregunta? Hay que entender, se puede también leer, acá me dicen también, Pirkei Avot. Es la guía que es, como dijo Rambam, si una persona hace lo que está escrito en Pirkei Avot, puede llegar a la profecía. Ojalá. Gracias, la clase el domingo es a las 10 de la noche, pero no va a ser una clase sobre cómo hacer el Seder de Pesaj. Eso se pueden fijar en el website de Mahon Meir. Tengo clases mías, Rabino David Shalem, fijen ahí Pesaj, y hay cómo hacer hay dos clases de cómo hacer el Seder, pero no es eso, sino una especie de explicación un poco profunda de qué es lo que significa salir de Egipto, por qué no se puede comer levadura y por qué hacía falta, y eso es lo más importante, por qué hacía falta que parte del pueblo de Egipto saliera con el pueblo de Israel, que son los que acompañaron después al Israel en el desierto y son parte de nosotros. ¿Por qué hacía falta que también ellos salgan de Egipto? ¿Entendido? Gracias. Hasta luego.
No sé, el que quiera puede conectarse el domingo. Vamos a mandar el link otra vez. Va a ser otro link, parece. ¿Entendido? Buenísimo, Raf. Buenas tardes. Hay una pregunta acá, si una persona no ajida puede hacer un ceder. De cierta manera hay cosas que sí, hay cosas que no. Pregúnteme de manera, mi email es dshalem1, dshalem1 @gmail.com. Cualquier pregunta pueden preguntar ahí. ¿Entendido? Hola, Rab. Hola, ¿cómo andás? Sí, esta clase está siendo grabada, va a estar disponible ¿dónde? ¿En YouTube? Sí, sí, va a estar, es grabada, es grabada. Bueno. Va a ser disponible ¿Dónde? en el Centro Noajida Mundial, en la página de español. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Rab. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Ok. Gracias. Buenas noches. Usted es chileno, ¿no? Gracias. Usted es chileno, ¿no? Se me nota en la cara. Soy chileno. me acordé. de la región. Ok. Rab, mi pregunta.